agradecer primero la invitación que me han hecho los directivos del Colegio de Biólogos para estar el día de hoy con ustedes, y a todos los asistentes que están aquí presentes y que nos están viendo también a través de las redes sociales. Bueno, voy a hablarles acerca de los factores que pueden ser encontrados durante el inicio de la infección por leishmania. La leishmania enfrenta al iniciar la infección, al entrar al hospedero, que es la inmunidad innata y estos factores que pueden contribuir a que se desarrolle esta enfermedad. La inmunidad del hospedero, en este caso el ser humano, que es un hospedero definitivo, debería poder controlar la infección, pero leishmania consigue utilizar estos factores o engañar a estos factores para poder instalarse en el ser humano. Las leishmaniasis son enfermedades producidas por protozoarios parásitos del género Leishmania. Estos parásitos presentan dos formas. Es una forma flagelada, que esta forma se encuentra durante el tiempo que pasa en el vector. Presenta un flagelo, que es un flagelo en la parte anterior, con el cual se moviliza. Y en la etapa en la que infectan al hospedero definitivo y también a los reservatorios, es una etapa intracelular, en la forma mastigote. En esta etapa no posee flagelo y tiene esa forma circular y se va a reproducir dentro de los macrófagos. En el mundo encontramos la leishmaniasis en las zonas tropicales y en las zonas semitropicales. Leishmaniasis cutánea, la forma principal. También encontramos la forma mucocutánea, que se da en la zona de intersección de piel y de mucosas. Y la forma visceral, que es la forma más letal de la enfermedad cuando el paciente no tiene tratamiento. La leishmaniasis visceral ataca al hígado, ataca al vaso y a los intestinos, provoca hepatomegalia, esplenomegalia, y al ingresar a la médula ósea puede producir anemia también. Como les decía, este tipo de leishmaniasis es la más letal. El tipo visceral no se ha encontrado en Perú, no se ha detectado en Perú, no se ha registrado. Para que se dé la infección, para que se dé la infección por leishmania visceral, en Perú tendría que encontrarse el vector que se ha estudiado en las fronteras y aún no se ha encontrado, como visceral en Bolivia, que es frontera con nosotros, en Brasil también. Pero en Brasil la distribución que tiene actualmente ha llegado hasta la zona sur, hasta la zona de Sao Paulo y prácticamente todos los estados del sur, pero aún no se ha encontrado en esta región que es frontera con Perú. Bolivia sí tiene también leishmaniasis visceral, pero tampoco no se ha encontrado en la frontera. Creo haber escuchado que hay 2 casos registrados aquí en Perú, pero ha sido por personas que han venido de otros países y que han presentado la enfermedad aquí en el país. Las especies de leishmania, tenemos 2 subgéneros que agrupan a las especies, que es el subgénero leishmania y el subgénero viania. De los complejos, tenemos que el complejo brasiliensis está relacionado a la enfermedad, a la forma mucocutánea. Brasiliensis, generalmente en Brasil, da cutánea y mucocutánea, y según los reportes, peruviana en Perú da directamente mucocutánea. Los complejos trópica, mayor y mexicana, etiópica también, dan generalmente esta forma cutánea. Y la forma visceral, como les decía, la forma letal, encontramos en el complejo Donovan.
Chagazi infantum se encontraba aquí en el Nuevo Mundo, infantum en Europa y Donovani también en Europa y en África. Los vectores de estas leishmanias de diferentes especies, encontramos que el Phlebotomus es el vector en el Viejo Mundo y Lipsonia en el Nuevo Mundo. Tenemos acá una lista de especies del Nuevo Mundo y lo que podemos observar como característica de Leishmania es que la especie generalmente está relacionada a una especie de vector. O sea, la especie de Leishmania está generalmente relacionada a una misma especie de vector en diferentes países. Se mantiene esta relación de una especie de Leishmania a una especie de vector. Entonces cada especie tendría su propio vector. Esto nos sirve para poder ver el avance de la enfermedad, el avance del ingreso de esta enfermedad a nuevos lugares, rastreando tanto el vector y si hubiera casos en los reservorios. Pero esta regla que se había conservado por muchos años, en las últimas investigaciones se ha conseguido encontrar que especies como Chagazi, Infantum o Donovani, que son de la forma visceral, se los ha encontrado en vectores que normalmente transmiten leishmanias que producen la forma cutánea y también viceversa, ¿no? Las especies cutáneas se han encontrado en vectores que generalmente transmitían la especie visceral. Se encontró esto en la naturaleza generando híbridos y Leishmania no está reportado que tenga una reproducción sexual, por lo que era extraño encontrar híbridos, porque se supone que la especie no tiene, aún no tiene descrito el mecanismo sexual. Entonces no se entendía y no se entiende actualmente tampoco cómo se ha dado esta transferencia de genes de una especie a la otra solo por el hecho de estar viviendo en el mismo vector. Se vio en la naturaleza y se intentó comprobar en el laboratorio y se consiguió hacer en el laboratorio. Se marcaron algunos genes de las especies viscerales, se colocaron a las especies viscerales y cutáneas juntas en el mismo vector del transmisor para visceral, y se encontró que también había una transferencia de genes. Entonces se ha encontrado experimentalmente y en la naturaleza. Pero hay una característica que generalmente encontramos en la naturaleza con respecto a los híbridos, y es que estos no consiguen reproducirse, no consiguen establecerse. Entonces, a poco tiempo de haber aparecido este híbrido, él desaparece simplemente por no conseguir reproducirse. Otra característica con respecto a los vectores es que están apareciendo nuevos vectores producto de la urbanización de la enfermedad. Leishmaniasis está ingresando cada vez más, está saliendo de las zonas no pobladas, ingresando a las ciudades, utilizando a las personas y a los perros, que son vectores periurbanos para ingresar a las ciudades, y producto de la infección que tienen con el perro, las garrapatas se han convertido también en un posible nuevo vector. Los estudios han encontrado garrapatas que tienen en su interior leishmanias de diferentes especies vivas, y que aparentemente están desarrollando su ciclo dentro de estas garrapatas. Entonces puede ser que en un futuro también se conviertan en un vector y agravaría, yo creo, aceleraría el ingreso de la leishmaniasis en las ciudades. Como les decía, las garrapatas están
están utilizando los vectores a los reservorios que están en las ciudades, no son los perros, y para establecerse. Pero en la forma natural utilizan a los mosquitos Bosomia y Phlebotomus, iniciando la infección a través de tomar sangre de los reservorios silvestres, como zorros, roedores, también tenemos perezosos. Y entonces inicia la infección cuando el vector toma sangre de estos reservorios, que tiene una característica especial, que el Leishmania en el interior de los macrófagos se encuentra en la sangre periférica, entonces está circulando alrededor del animal y es así como el vector puede tomar. Al ingresar en el vector, el Leishmania se encuentra en el interior de las células como los macrófagos. En el interior del intestino, la mastigote, que es la forma que se encuentra de forma intracelular, resiste a las enzimas digestivas que tiene el vector. Para sobrevivir dentro del vector, las características propias de cada especie, como genes, número de cromosomas, el momento de la división y características de la ventana celular, le permiten sobrevivir. Los lipofosforicanos se encuentran alrededor del parásito y esto le permite sobrevivir. Le permite sobrevivir a las enzimas digestivas y es característico de cada especie. Cada especie de Leishmania tiene un tipo de lipofosforicanos que va a ir expresando a lo largo del tiempo que se encuentra dentro del vector. Dentro del vector va a pasar de una forma promastigote, se va a convertir en una forma promastigote, obtiene su flagelo y pasa de la forma procíclica en diferentes etapas hasta llegar a la forma metacíclica, que es la fase infectiva del parásito. En estas etapas de cambio hasta llegar a metacíclico, los diferentes lipofosforicanos van cambiando. Entonces en cada etapa va cambiando. ¿Por qué? Porque el lipofosforicano le permite al Leishmania adherirse al intestino y no ser eliminado de forma mecánica del vector. Porque como en el intestino se encuentran productos de la alimentación, este podría ser eliminado. Entonces ellos se fijan al intestino y en diferentes etapas se modifican estos lipofosforicanos y va avanzando en el interior del vector hasta llegar al esófago. Como les decía, pasa del reservorio, donde se alimenta de forma intracelular, se alimenta de lípidos y proteínas y aminoácidos. En cambio, en el vector se alimenta de néctares de flores. Entonces tiene que cambiar su metabolismo, el Leishmania tiene que cambiar el metabolismo para poder alimentarse de azúcares. En todo el tiempo del vector, el promastigote, su metabolismo es para degradar azúcares. Al llegar a la forma metacíclica, que está ya ubicándose en el esófago, se da una primera estrategia de Leishmania para conseguir infectar. Se da el control de la conducta alimenticia del vector. El Leishmania obstruye el esófago del vector, impidiendo que éste se alimente. ¿Y cómo se da el control? El control se da porque el mosquito, la hembra, que en la etapa de reproducción necesita sangre para colocar los huevos, intenta alimentarse del hospedero picando varias veces. La forma de alimentar es picar varias veces en la piel, formar un charco de sangre y ese charco de sangre es del cual se va a alimentar. Va a tratar de absorber y alimentarse de ese charco de sangre. Pero al tener obstruido el esófago, no puede
llevar la sangre a su interior, entonces regurgita la sangre. Y es en ese momento que regurgita la sangre que las leishmanias de forma metacíclica que están obstruyendo el esófago van a caer a la sangre y a través de las heridas van a ingresar al hospedero. Entonces, el control se da porque el mosquito no puede alimentarse y se ve forzado a picar varias veces. Puede ser al mismo hospedero o buscar a otro hospedero, pero va a verse obligado a intentar picar más veces. Entonces, a eso se le llama el control de la conducta alimentaria. Hace que cambie la conducta alimenticia. Como les decía, el promastigote ingresa a través de las heridas y al interior del hospedero se va a encontrar con la inmunidad innata. Primero el sistema de complemento, también los tejidos, diferentes tejidos en la piel donde va a entrar, se encuentra rodeado de citocina, de factores de crecimiento y también células, como natural killer, neutrófilos y macrófagos. Leishmania, hay una diferencia con respecto, por ejemplo, a bacterias, ¿no? Hay un video muy conocido en internet en el cual se ve que in vitro colocan una bacteria y hay un macrófago que empieza a perseguir a la bacteria. Hay una conducta que es un poco curiosa aquí en Leishmania. Leishmania busca el macrófago. In vitro, Leishmania busca el macrófago. No entendemos bien las razones por las cuales lo busca, pero es esa conducta. El in vitro busca el macrófago y se une al macrófago a través del flagelo y después posteriormente ingresa por la parte posterior del cuerpo. Esto también varía dependiendo de la especie. Dependiendo de la especie ingresa a los macrófagos y es en los macrófagos donde se va a dar la forma crónica de la enfermedad. Se va a reproducir y después de salir los macrófagos reinfecta otros macrófagos. Entonces invade el sistema fagocítico mononuclear que incluye a los monocitos, a las células derivadas de monocitos y a todos los macrófagos teciduales, a todas las diferentes formas de macrófagos en diferentes tejidos. Y aquí se da otra estrategia, la que les decía, que tiene que cambiar el metabolismo, porque pasa de consumir azúcares en el vector a consumir lípidos y aminoácidos en el interior del hospedero. Entonces, como les decía, el sistema de complemento es el primer elemento de la inmunidad innata con el cual se encuentra la Leishmania al ingresar. El sistema de complemento nos sirve porque debería, a través de poros, eliminar a los microorganismos que ingresan a nuestro cuerpo. Pero Leishmania tiene una enzima que es la GP63 que se encuentra alrededor de la membrana, en la parte externa de la membrana del promastigote, que va a clivar la C3b, convertirla en IC3b, y en esta etapa impide la formación de los poros. Entonces impide que haya una lisis del promastigote. El IC3b va a ser unido, va a adherir alrededor de la Leishmania, y ese IC3b, que tiene un receptor en los macrófagos, en las células fagocíticas, activa vías que no dejan que el macrófago reaccione como normalmente lo haría frente a una infección, frente a un microorganismo. El macrófago no se va a activar de forma clásica, sino de forma alternativa, y no va a producir radicales de oxígeno ni radicales de nitrógeno, que son las moléculas que podrían eliminar a cualquier microorganismo que logre fagocitar el macrófago. Entonces aquí otra estrategia es impedir que se formen los poros del sistema de complemento y utilizar esas mismas moléculas para engañar de alguna forma al macrófago, ingresar, establecerse y permitir la sobrevivencia dentro de la célula. Ahora,
ya sobrevivió y consiguió entrar algún tipo de célula. Los neutrófilos, que deberían poder eliminar también al Leishmania, tienen dos roles importantes en nuestros tejidos. El neutrófilo tiene un rol de reparación cuando hay lesiones y también de eliminación de microorganismos. Aquí es un poco complicado de ver, pero acá en este experimento se están marcando los neutrófilos en verde y las Leishmania, que en esta fila no se ve bien, pero están en rojo. Este experimento es en una oreja de ratón, un mosquito que no tiene Leishmania, que no está infectado con Leishmania, y un mosquito que está infectado con Leishmania. Al picar el mosquito que no tiene Leishmania, causa heridas en la piel, y producto de esa lesión se ve que hay reclutamiento de neutrófilos en pocos minutos. Empieza en 0, 20 minutos, hasta 60 minutos. Hay gran aglomeración de neutrófilos, cumpliendo su rol de reparar. Aquí no hay Leishmania, entonces está cumpliendo el rol de reparar. Se reclutan, hay una infiltración de células a 60 minutos. Y en este lado, cuando ingresa Leishmania, que aquí no podemos visualizarla, pero ingresa Leishmania y tiene un comportamiento similar. Llegan también, claro, la primera señal es que ha habido una lesión, y cuando llega el neutrófilo se encuentra con que también hay microorganismos. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, lo que ha provocado la lesión de la probóscide del vector. Ha formado un canal en el cual ha picado, y aquí se ven, bueno, no sé si está claro, pero se ve en rojo también la Leishmania. Entonces aquí ha picado un mosquito que no tiene Leishmania, y aquí ha picado un mosquito con Leishmania. Y vemos que las células están cubriendo todo el tubo, por eso está de color verde, porque los neutrófilos han ingresado para el espacio que ha quedado hueco y están ahí para reparar el daño. Y aquí han llegado y han fagocitado, estos puntos rojos han fagocitado a la Leishmania. Al ingresar a la Leishmania se ha encontrado un fenómeno que los investigadores han llamado caballo de Troya. ¿Por qué? Porque Leishmania controla la apoptosis del neutrófilo. Esta es otra estrategia de Leishmania para establecerse. El control de la apoptosis se da porque los neutrófilos tienen una apoptosis, que es una muerte programada, que se va a activar a las 6 a 10 horas de haber llegado al lugar donde tiene que ejercer su función. Entonces ellos han llegado aquí al tejido lesionado y tienen 6 horas para trabajar. Después de ese tiempo ellos van a entrar en apoptosis y van a ser eliminados. Entonces, ¿qué sucede con un neutrófilo que tiene a Leishmania dentro? El neutrófilo ha intentado eliminar a la Leishmania, pero la Leishmania ha tomado control del neutrófilo, y de las 6 a 10 horas que tenía que durar su vida, porque se activa la muerte programada, pasa a durar 36 a 72 horas la vida del neutrófilo. Entonces, ¿por qué ha controlado la apoptosis del neutrófilo? Es otra estrategia. Entonces, el ingresado ha tomado control del neutrófilo, en ese tiempo va a conseguir pasar de promastigote a mastigote y empezar a reproducirse en el interior del neutrófilo. Este fenómeno de la transferencia, del control de la apoptosis, se ha visto también en los macrófagos. En los macrófagos, en este experimento, podemos observar que hay un macrófago que está lleno de mastigotas, que está en color rojo, y se acerca un macrófago que no tiene mastigotas. Entonces aquí podemos observar que poco a poco el macrófago con mastigotas empieza a cambiar de forma y empiezan a ingresar al macrófago que no tenía
y no tenía amastigotas. Esta forma en la que se observa aquí, en la que está cambiando, es el ingreso en apoptosis. Acá tenemos una célula normal y aquí una célula entrando en apoptosis. A estas burbujas que se forman alrededor del macrófago se les llama cuerpos apoptóticos. Estos cuerpos apoptóticos se están formando aquí. Entonces quiere decir que el Leishmania ha controlado también en macrófagos la apoptosis. Esta también es otra estrategia de Leishmania. ¿Por qué? Porque Leishmania, los amastigotes, ingresan en estos cuerpos apoptóticos y son fagocitados por los macrófagos. Quiere decir que se está transfiriendo de una célula a otra, pero utilizando la vía de los cuerpos apoptóticos. Cuando sucede eso, los cuerpos apoptóticos, el macrófago no se activa de forma clásica, se activa de forma alternativa. La forma alternativa no permite la eliminación de microorganismos porque no produce ni moléculas reactivas de oxígeno ni moléculas reactivas de nitrógeno. Entonces está utilizando el mecanismo de la apoptosis para ingresar en otras células. A eso era lo que llamábamos aquí el caballo de Troya. Está utilizando la apoptosis, está entrando en los cuerpos apoptóticos y engañando al macrófago en este caso, que es donde se va a establecer la enfermedad. Igual aquí observamos que es la transferencia de los amastigotas dentro de los cuerpos apoptóticos. Otra parte importante de la infección, del inicio de la infección, se da en las citocinas. Cuando se empezó las investigaciones en Leishmania, el modelo Mulino era el modelo en el cual se inició, utilizando Leishmania Mayer. Leishmania Mayer se utilizaba en ratones blancos y en ratones negros. Y había una característica, que en los ratones blancos se daba la enfermedad, había lesiones. Cuando inoculaban Leishmania en el ratón, se daba la enfermedad, aparecían las lesiones. En cambio, cuando lo colocaban en los ratones negros, no se daba la enfermedad o la enfermedad duraba poco. Los estudios demostraron que era porque en estos ratones blancos había una gran cantidad de linfocitos TH2 y en los ratones negros había linfocitos TH1. Estos producían citocinas TH2 y TH1 respectivamente, y estas citocinas podían estimular o preestimular a los macrófagos. Las TH2 pueden estimular a los macrófagos para una vía alternativa, como la utilizada en la detección de cuerpos apoptóticos, y la TH1 para reconocer microorganismos y eliminarlos, como puede ser Leishmania. Entonces, este ratón, el Malpicé, tenía un perfil de citocinas TH2 que lo hacía susceptible, y el ratón C57BL6 tenía un perfil TH1 que lo hacía resistente. Entonces, los estudios demostraron que estas citocinas influenciaban al metabolismo de la L-arginina y podían determinar si era la susceptibilidad o la resistencia. Porque la L-arginina, si se activa una de estas vías, por ejemplo la vía arginasa para la producción de poliaminas, que son alimentos para los amastigotas dentro de los macrófagos, aumentaba el número de mastigotas en el interior, por tanto el parasitismo, pero esto bloqueaba a la producción de óxido nítrico que podía haber eliminado. Entonces, si ibas por una de las vías, la otra estaba controlada, no se podía dar. En el caso de los ratones negros, ellos controlaban esta parte de la producción de poliaminas, por lo tanto el parasitismo baja. Y en el caso de los ratones blancos, no hay producción de óxido nítrico porque hay producción de poliaminas y el parasitismo está alto. Entre los factores de crecimiento que también están en los tejidos, encontramos al factor de crecimiento de insulina similares a la insulina, que son una familia. Son el IGF-1, el IGF-2, los receptores de 1 y 2, y 6 proteínas que son carriers, que llevan a este IGF-1 y IGF-2 a estos subreceptores, y estos en el interior de los macrófagos tienen efectos sobre la proliferación celular, sobre la apoptosis, que ya vimos que es uno de los
Es una de las estrategias de Leishmania para controlar a los macrófagos y para establecerse. La proliferación, también el metabolismo de glucosa. Y la mayor producción de esto se da en el hígado. El factor de crecimiento, similar a la lecitina 1, se comenzó a estudiar porque se encontraba en diferentes tejidos superiores de la piel y también presente en los macrófagos, que son los lugares por donde se inicia y donde se establece la leishmania, por lo que debería tener algún contacto con la leishmania. Entonces también se encontró que este IGF-1 era influenciado por las citocinas. Si son citocinas TH2, la IGF-1 aumenta al mismo tiempo que aumentan las poliaminas y por lo tanto aumenta la infección. Y cuando las TH2, las citocinas TH2 hacen disminuir al IGF-1, aumenta la concentración de óxido nítrico y disminuye la infección. Entonces se pasó a estudiar el efecto sobre los promastigotas, que es el inicio de la infección, y se encontró que al colocar el IGF-1 recombinante, el número de parásitos aumentaba en todas las especies estudiadas. Como las 4 principales que fueron estudiadas, fue reportado en diferentes publicaciones, y entonces al ver que tenía un efecto sobre el promastigote se pasó a ver en la infección in vivo. Se colocó la leishmania, en este caso leishmania amazonensis, se la trató con IGF-1 y después se inoculó esa leishmania pretratada en las patas de los ratones, y en el caso del que había sido preincubado con IGF-1 había un aumento de la inflamación y en comparación con el que no había sido tratado con IGF-1. Este aumento de la inflamación tenía un mayor reclutamiento de células, un mayor número de macrófagos, y dentro de esos macrófagos, aquí el color negro es el que tenían tratamiento con IGF-1, se encontró que los macrófagos, en el interior de los macrófagos teníamos mayor número de mastigotes. Entonces el IGF-1 no solamente en el promastigote hacía que aumentara, sino que en el interior de los macrófagos los amastigotes también aumentaban en número cuando se trataba con IGF. Entonces, de ver que tenía este efecto en vivo, se pasó a formular un experimento para in vitro. Entonces se utilizaron diferentes tipos de macrófagos, también humanos, TH1 que es una línea humana, el macrófago RAW que es una línea murina, y macrófagos primarios como el macrófagos peritoneales y de médula ósea. Y todas las especies, tanto dermotrópicas, que son causantes de la forma cutánea, y la glicerotrópica, que es para visceral. En las instrucciones in vitro se vio que, se analizó primero el IGF propio del macrófago, que vemos acá en rojo. Estos son dos experimentos diferentes. En rojo se ve el IGF que está cubriendo casi todo el macrófago, y aquí también, pero se ve rodeando a leishmania. Aquí podemos ver la imagen completa de la infección. Aquí se encuentra la leishmania, el marcador verde para la leishmania mayor, pero lo que es curioso es que podemos ver que está cubriendo la leishmania, cuando la leishmania en realidad no presenta. Si se estudia solamente leishmania, ellos no presentan IGF-1. Entonces, quiere decir que el IGF del macrófago está rodeando a leishmania al inicio de la infección. ¿Y por qué razón? Porque leishmania, se encontró que leishmania tiene receptor para el IGF-1. Una forma de receptor, porque el receptor humano, en comparación con el receptor humano, no es completo. O sea, está conservada en la zona exterior, o sea, quiere decir que sí va a interaccionar con el IGF-1, pero leishmania no tendría razón de tener el receptor de un factor que se encuentra en los mamíferos, a menos que sea algo importante para él. Entonces, de los experimentos que hicimos en las diferentes especies, en los diferentes tipos de macrófagos, encontramos que en las formas dermotrópicas, las leishmanias dermotrópicas, el IGF-1, tanto extrínseco, quiere decir que si le agregamos recombinante, o el propio del macrófago, induce a una disminución
de la expresión de la óxido nítrico sintetasa y por lo tanto hay una baja producción de óxido nítrico, pero hay un aumento de la actividad de la arginasa y de la expresión de los genes de arginasa de los amastigotas que llevan a un mayor parasitismo. En cambio, en las formas viscerotrópicas, en las especies viscerotrópicas, no se encontró que aumente el óxido nítrico, tampoco se aumentó la actividad de la arginasa, pero sí había un aumento del parasitismo. Entonces sabemos que las formas son diferentes. La dermotrópica da en la parte cutánea, que está expuesta, y la parte mucocutánea también, pero la viscerotrópica, que está en el interior, en el hígado, en el vaso y en el intestino, reacciona diferente cuando hablamos del metabolismo de la L-arginina. Estamos partiendo de la L-arginina para ver esa diferencia entre los tipos de activación del macrófago. Lo que nos quiere decir que posiblemente no sea para la especie viscerotrópica, no sea la arginina el origen de la producción de poliaminas, sino puede ser otros tipos de aminoácidos, para los cuales tendríamos que analizar otros tipos de enzimas, o el ingreso de fuente directamente del hospedero de ya moléculas ya un poco metabolizadas, que no directamente de la arginina. Entonces, también, como vimos que el IGF-1 era importante más para las especies dermotrópicas, se analizó en los reservorios los niveles de expresión del IGF-1 y se encontró que en el hígado, donde les decía que había una mayor producción, se encontraba un alto nivel del mRNA de IGF-1, pero a nivel sérico, en sangre de estos perros, son los reservorios, no se encontraba la proteína. Entonces teníamos el RNA en el hígado, pero no teníamos las proteínas en el suelo, lo que nos lleva a pensar que hay un control post-transcripcional, y es justamente el tema de lo cual le va a hablar la doctora Marina Sousa. Quiero terminar usando las palabras de unos investigadores de la India que nos dicen que la relación, la coexistencia entre el macrófago y la leishmania no debe ser aceptada. Debemos seguir trabajando y buscando las estrategias que tiene la leishmania para poder evitarlas. Nosotros en el grupo de investigación en la Universidad de São Paulo consideramos que la inmunidad innata debería ser el primer lugar donde ponerle un freno a la infección. Gracias. ¿Alguna consulta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien se hace alguna pregunta? Buenas noches, gracias por la conversación. Una consulta. En el tema de los mamíferos, tú has mencionado de que la leishmania a veces está también la parte dérmica, por lo tanto el Neusomia, que es la mosca pica, se infecta con el parásito. ¿Sabes de algún estudio que la persona también pueda ocurrir eso en el ser humano? Los vectores toman la sangre, entonces lo que se necesita es que esté en la sangre periférica, entonces esté en la circulación. Generalmente se da que la infección va del reservorio al humano, eso es lo que se conoce. Pero hay lugares de la India donde ya la urbanización de la enfermedad está en los puntos más altos, que ya está establecida en las ciudades, donde sí se han encontrado casos donde del humano pasa a otro ser humano. Entonces sí hay estudios que dicen que del humano pasa a otro ser humano. Entonces quiere decir que en algún momento de la evolución de la enfermedad, una vez que ya está establecida en las ciudades, va a conseguir hacer eso. Es decir, en cualquier especie, lo que pasa es que
Para el diagnóstico de leishmania, por ejemplo, nosotros no diagnosticamos en sangre. Sacar sangre de un paciente casi siempre, para no decir la mayoría de veces, negativo. Claro. Entonces, de repente leishmania infantil podría ser donde hay una parasitemia a nivel de sangre o linfática alta. En el caso de India, Otras leishmanias, por ejemplo, en Perú, brasileña, peruviana, ¿puede darse eso en el mar? en el caso de la India ha sido en Leishmania donovani, que sí se ha encontrado que está en el sistema circulatorio periférico, pero depende mucho, se ha encontrado algunos casos, pero depende mucho de la inmunidad de la persona. Entonces, leishmaniasis es una enfermedad que depende del parásito, es una enfermedad parasitaria, pero que en realidad ahora se está estudiando que el problema en realidad es la inmunidad del ser humano. La leishmania, claro, tiene formas de evitar la inmunidad, pero es la inmunidad la que finalmente es evitada, esquivada por leishmania. Entonces, es más por las características inmunológicas, inmunosupresión de la persona. Entonces, sí hay casos, por ejemplo, de leishmanias cutáneas que se convierten en forma visceral. Y ahora en India también se está reportando una variedad de la especie de Leishmania donovani, que solamente da cutánea, no da visceral. Entonces también se da el caso contrario. El parásito está presente en alguna forma de la especie que está dando solamente forma cutánea y dependiendo de la inmunidad hay casos en los que la forma cutánea se convierte en visceral. Y también la forma del post-calazar, que cuando ya tiene visceral sale a la forma cutánea y forma diseminada. Entonces depende de la inmunidad. Luego viene una conexión con la profesora, doctora, ¿cómo se llama? Con la doctora Marina de Assis Sousa, ¿no? Quien es doctora en innovación terapéutica, y creo que también tu maestra, ¿no? Colega. Bien, ya están conectados, ¿no? A ver, por favor, apóyame.
Bien, entonces vamos a entrar, digamos, en contacto por este medio con la doctora Marina de Assis Sousa. Es una telecomunicación, ¿no? Perú-Brasil. La doctora es doctorada en Innovación Terapéutica de la Universidad Federal Pernambuco, de la Universidad Federal de Pernambuco, ¿no? Maestría en Salud Pública, la Fundación Osvaldo Cruz, ¿no? Entonces acá el colega Orlando nos va a ayudar a la traducción, ¿no? Va a tomar una conversación pausadamente y luego él va a ayudar en la traducción, porque no creo que todos estamos en condición y uno en entender el portugués. A veces nos apoya, por favor. Ok. Con usted, entonces, la doctora Marina de Assis Sousa. Adelante, doctora. Tá bom. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Estoy agradeciendo la invitación y buenas noches a todos. Faço pós-doutorado na USP, né? E hoje eu vou falar um pouco para vocês a respeito do papel dos microRNAs na lesbiose. La palestra que va a dictar la doctora Sousa es sobre el papel de los microRNAs que intervienen en la leishmaniosis. Ella es postdoctorando en la Universidad de São Paulo, en el Instituto de Medicina Tropical. Então, eu vou começar chamando a atenção para um ponto que é a existência do nosso genoma, que é único, né? Cada pessoa tem um genoma único, versus a diversidade celular que a gente apresenta. Ella quiere recalcar que el genoma humano es único a pesar de la diversidad celular, a pesar de las especializaciones que tenemos en nuestros tejidos, pero que el genoma en realidad es único. Então, já que o genoma é único, como é que a gente explica, por exemplo, a existência de células tão especializadas como macrófagos, neurônios, miócitos e osteócitos? A pergunta é como nós explicamos a existência todos esses tipos celulares se nosso genoma é único. Entonces debemos buscar una explicación a las diferentes especializaciones de nuestras células para obtener formas tan diversas como los macrófagos con ciertas funciones específicas, las neuronas con actividades específicas y los miócitos y los osteocitos que también son formas completamente diferentes pero parten siempre del mismo genoma. Então, a resposta para essa pergunta ela está exatamente na regulação da expressão gênica, que é um evento que ocorre de maneira holística, de uma maneira geral no nosso organismo. La explicación que se ha encontrado para esta diversidad de células en nuestro organismo es la regulación de la expresión génica, que es una regulación que se da en todos los niveles y de forma holística. E ela ocorre em todos os níveis, desde a transcrição do DNA em RNA até a tradução desse transcrito em proteína. Entonces la regulación de la expresión génica se da no solamente desde el RNA inmaduro hasta llegar al mRNA, sino también se da después de la expresión de estos genes en proteínas. También hay una forma de regular la expresión después de la formación de las cadenas de aminoácidos. Só que hoje eu quero chamar a atenção para exatamente o estágio pós-transcricional dessa regulação da expressão gênica. Como o Orlando falou a respeito
de um dos artigos que foi apresentado por ele, existe, né, uma possibilidade de haver uma regulação uma interferência no período pós-constitucional, quando se fala em leishmaniose canina. Entonces hoy día vamos a enfocarnos en las modificaciones post-transcripcionales que se dan a partir del mRNA antes de la producción de proteína, que veíamos en la ponencia anterior, que se encontró que era importante porque se encontró mayor expresión de mRNA de IGF-1 en el hígado donde se produce, pero no se encontraba la proteína en la circulación en la sangre. Então é aqui nesse estágio que entram exatamente os pequenos RNAs ou os propriamente ditos microRNAs, que eu vou falar um pouco para vocês no próximo slide. Entonces la explicación para que no se encuentren estas proteínas expresas pueden ser los microRNAs, los pequeños RNAs, que es justamente de lo que va a tratarse para esto. Então, conceituando os microRNAs, eles são moléculas pequenas de RNA, né, que possuem de 19 a 22 nucleotídeos de média. E eles têm tacitamente interação com a região 3' não traduzida de uma molécula de RNA mensageiro-alvo. E eles foram descobertos originalmente em C. elegans na década de 90. Los pequeños RNAs tienen un tamaño de 19 a 22 nucleotídeos y suelen interaccionar con la región 3 UTR de los mRNAs para los cuales son específicos, porque los microRNAs son específicos para cada gen expreso en el RNA. Ellos fueron descubiertos en la década de los 90 en trabajos con C. elegans. Então, como é que esses microRNAs eles se originam? Qual que é de onde eles vêm, né? E onde eles estão localizados no genoma? Aqui a gente consegue ver a localização clássica de genes para microRNAs. Então, a gente tem diferentes tipos, como intergênicos, intrônicos e exônicos. Entonces, la organización de los microRNAs dentro del genoma, encontramos que pueden estar entre genes, como los intergénicos, intergénicos clusterizados, cuando hay más de un microRNA entre los genes, y intrónicos cuando están en el interior del gen, quiere decir que hay varios exones e intrones, y estos se ubican los intrones entre los exones que va a ser, o sea, la información genómica del gen, que después se va a expresar, y también dentro de los promotores de estos genes. Então, como é que ocorre de maneira geral a síntese desses microRNAs, né? Então, um gene que codifica um microRNA, ele é transcrito em um microRNA primário, que depois do processo de clivagem ele vai se tornar microRNA precursor, e depois de outro processo de clivagem, que eu vou detalhar mais daqui a pouco, ele chega à sua fase madura, que é a fase que de fato regula a expressão gênica. Entonces el gen de estos microRNAs pasan por diferentes etapas de clivaje y de preparación. Al principio tenemos el microRNA primario de cerca de 1000 nucleotídeos, que es procesado y clivado, pasa al pre-microRNA de 65 nucleotídeos aproximadamente, y finalmente encontramos a los microRNAs de aproximadamente 22 nucleotídeos. Então, detalhando um pouco mais exatamente essa síntese,
a gente tem a transcrição do microRNA a partir de um gene, né? Que é formado um microRNA primário. E esse microRNA primário ele vai sofrer uma clivagem a partir da enzima tocha, claricidrose, que vai se obter, a partir daí vai se obter um microRNA precursor. Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos que el RNA polimerasa 2 y 3 realizan la transcripción del gen del microRNA y que va a ser un microRNA primario, y después utilizando las enzimas DROSHA y DGSR8 se va a dar un clivaje hacia las 3 microRNAs. E a partir daí, esse pré-microRNA ele é exportado através da ação dessa espécie, a enzima chamada Exportin-5. Esse processo é um processo que requer energia. E esse microRNA ele vai ser novamente clivado por uma outra enzima chamada Dicer, que vai dar origem ao microRNA maduro, ao microRNA maduro. E esse microRNA maduro, uma das feeds vai servir para de fato fazer o plástico, e a outra vai ser degradada, basicamente ela vai ser degradada. Entonces el pre-microRNA sale del núcleo a través de una enzima, y después la enzima Dicer ya en el medio extranuclear, la proteína Dicer y TRBG va a clivar este pre-microRNA en un microRNA dúplex, que a su vez va a degradar una de las cadenas, y la otra unida a GO2, que se va a dar ya la maduración del microRNA, que va a tener diferentes efectos sobre el RNA. Então, quando o microRNA maduro, a fita molde, vamos dizer, se liga à argonauta, ela vai ter exatamente diferentes efeitos. Então, o mRNA pode ser clivado, pode haver uma repressão da tradução, ou então uma dealquilação desse RNA mensageiro. Entonces el microRNA maduro ya procesado es específico, porque lleva una secuencia que va a ir específicamente para un gen determinado, y sobre este gen determinado, al unirse, va a conseguir o que haya un clivado de este mRNA, o que haya una represión de la transcripción al impedir que las proteínas para la expresión se unan, y también puede dar el efecto de deanilización del mRNA. Então, falando um pouco mais desses efeitos biológicos, o que acontece resumidamente é o seguinte: em plantas, o pagamento microRNA, RNA mensageiro, ele é completo, normalmente. E esse pagamento completo ele vai causar a clivagem desse RNA mensageiro e a inutilização dessa molécula. Assim. Los efectos biológicos que podemos encontrar son diversos. En plantas se encuentra que el microRNA, al unirse al mRNA para el cual existe, entonces elimina completamente a este microRNA. Entonces el microRNA que ha pasado de la información del DNA al microRNA ya no va a llegar a proteína, porque se va a eliminar completamente. En cuanto en animales, se puede unir y puede obstruir la expresión. Então, em animais existe, na verdade, um pareamento incompleto, geralmente, e é exatamente isso. Esse pareamento incompleto vai causar uma inibição da tradução, que vai também se refletir
na expressão da proteína de diversidade diminuída. Porém, existem pareamentos raros, que são pareamentos incompletos em plantas e pareamentos completos em animais. En cuanto a la unión de estos microRNAs, se encuentra que no tienen completamente la secuencia correspondiente, o sea, la secuencia que va a corresponder directamente al mRNA. Puede haber algunos nucleótidos que no se van a unir, pero eso sucede más en plantas, tanto en plantas como en animales. Pero hay experimentos raros, que quiere decir que se puede unir posiblemente a otros mRNAs. E uma coisa importante de se enfatizar nesses efeitos biológicos, especificamente em animais, é que, por existir esse pareamento incompleto que normalmente acontece, os microRNAs eles têm uma certa promiscuidade, né? Dizem que os microRNAs são promíscuos, porque eles conseguem, na verdade, se ligar em mais de um RNA, mais de um RNA mensageiro alto. Então, na verdade, um microRNA se liga a vários, um microRNA se liga a vários RNA mensageiros, e um RNA mensageiro ele pode ser inibido por vários microRNAs. Esta característica de que el microRNA a veces no tenga la unión completa de nucleotídeos permite que exista una promiscuidad del microRNA con respecto a otros mRNA de otros genes. Entonces también da la posibilidad de que estos mRNAs se puedan unir a diferentes microRNAs. Entonces esto ya en los estudios a nivel de microRNA se puede observar que hay muchos microRNAs para un mismo mRNA de un gen determinado, y por eso es que en los estudios se encuentran muchos microRNAs para una sola vía, por ejemplo, para un solo gen. E, porém, outro destino desses microRNAs maduros, na verdade, é que eles são estáveis em fluidos biológicos, né? Eles, por estarem ligados a diversos ligantes, na verdade, como proteína ligadora de RNA, eles podem estar inclusos em microvesículas, inclusos em exossomos, então eles se encontram estáveis em fluidos biológicos. Hay diferentes formas en las cuales los microRNA se van a trasladar de las células, por ejemplo, al medio extracelular, que puedes encontrar en los fluidos biológicos como la orina, el suero, los plasmas. Entonces hay diferentes formas, ya sea proteínas o lípidos que van a envolver como liposomos a este microRNA para poder distribuirse en los tejidos. E algo importante também para se pensar a respeito dessa característica é que, por eles serem estáveis em fluidos biológicos, eles podem servir como biomarcadores em ter perfis de expressão em condições distintas. E quem sabe também ter algum papel em processos de comunicação celular. Estos microRNAs, por la forma estructural que ellos poseen, son altamente resistentes a la degradación. Entonces se podrían utilizar también como biomarcadores al encontrarse en diferentes condiciones, en diferentes enfermedades. Se puede hacer una comparación entre una persona, por ejemplo, sana y una con alguna enfermedad, se puede utilizar como marcadores. Y también esto nos da indicios de que podría utilizarse y la célula utilizarla de forma natural para comunicación celular. Então, a gente tem que ter em mente que os microRNAs eles estão lá exercendo o seu papel, mas que é provável que uma
uma biogênese desregulada dessas moléculas esteja associada com a doença. Entonces recordemos que los microRNAs existen de forma natural en los tejidos de nuestro cuerpo, entonces estos tienen un papel, cumplen un rol. Entonces puede darse que en algún momento se regule esta expresión o este normal flujo de microRNAs y esto sea asociado a las enfermedades. Então, a respeito disso, existem já artigos científicos de diversos grupos do mundo inteiro estudando essa alteração da expressão de microRNAs em diversas doenças causadas por bactérias, por vírus e por protozoários. Hay diferentes investigaciones actualmente que relacionan las infecciones tanto por virus, por bacterias, por protozoarios, a alteraciones de microRNAs. Quiere decir que en la fase de la enfermedad la expresión normal de los microRNAs se ve alterada. E o nosso grupo, devido à experiência, nós estudamos as leishmanioses e mais especificamente o meu trabalho, meus projetos são dedicados a estudar a comunidade africana, onde existe onde o já mostrou o ciclo biológico da leishmania e o macrófago é uma célula especialmente envolvida nesse processo. En nuestro grupo de investigación tuvimos la experiencia de estudiar que en una fase de la enfermedad, en el hospedero, ya existe la regulación de la expresión normal de los microRNAs y esto estamos asociando ahora con las investigaciones a que es parte de la enfermedad de leishmaniosis. Puede ser alguna estrategia que utiliza Leishmania para controlar los diferentes tejidos dentro del hospedero. Então, em relação a essa interação parasita-hospedeiro, o macrófago é uma célula que tanto alberga esses parasitas, quanto ele é o principal eliminador desses agentes. Então, existe um papel duplo dele nessa interação. E esse papel, ele vai determinar, na verdade, ele vai ser o iniciador das possíveis manifestações clínicas da leishmaniose africana. E a gente pode ver que são variadas de acordo com a resposta desenvolvida pelo paciente. En la relación del parásito con el hospedero podemos ver claramente en los macrófagos que hay un papel duplo del macrófago, porque él puede eliminar a Leishmania, pero también es la célula donde se establece la Leishmania y en la que se va a producir la forma crónica de la enfermedad. Entonces existe la posibilidad de que este control que se da sobre el macrófago esté relacionado también a lo que se está estudiando en microorganismos. Então, exatamente. Considerando todo esse papel, todo esse contexto de interação entre as hospedeiros, das diferentes manifestações clínicas, né, e da importância do macrófago nesse cenário, a gente começou a se perguntar: será que a leishmania consegue alterar, de fato, a expressão dos microRNAs em macrófagos? Entonces nuestra pregunta para las investigaciones fue si estos microRNAs que son expresos de forma natural y luego se ven alterados durante la infección pueden ser importantes para la infección. Se está alterando la expresión de estos microRNAs en las diferentes formas de la enfermedad. Então, a partir de agora, eu vou mostrar alguns trabalhos que se dedicaram a elucidar essa questão. Entonces voy a mostrarles diferentes trabajos de investigación de diferentes grupos, los que también se ha realizado colaboración, que han encontrado información respecto del microRNA relacionado a la enfermedad. Então, o Lemer
e colaboradores, em 2013, isolou macrófagos monócitos, na verdade, do sangue periférico de indivíduos sadios e os infectou com leishmania major e fez algumas avaliações. En este trabajo, Lemaire, en 2013, colaboradores, se evaluó la expresión de los microRNAs de los monócitos de sangre periférica de personas sanas y se comparó con la expresión de los microRNAs que tenían estos mismos monócitos al ser convertidos en macrófagos y ser infectados con Leishmania major. Então, eles avaliaram uma gama enorme de microRNAs e encontraram alguns que estavam sobreexpressos, particular. Encontraron muchos microRNAs sobreregulados, altamente expresos, y que hacen diferencia entre la etapa tanto del monócito o de la persona sana en comparación con los niveles de microRNA de los macrófagos infectados. E esses microRNAs, alguns deles, esses que estão no gráfico, eles são previamente relacionados com a expressão de quimiocinas, que são sabidamente importantes para que o macrófago consiga eliminar a leishmania. Encontraron que los microRNAs sobreexpresos eran de quimiocinas. Estas quimiocinas están relacionadas a la eliminación de la leishmania durante las infecciones. O que eu quero enfatizar aqui é que, com esses resultados, eles conseguiram evidenciar que a sobreexpressão dos microRNAs explotados no gado, eles diretamente influenciavam na baixa da expressão dos RNAs mensageiros para essas quimiocinas. Entonces, esta sobreexpresión de las quimiocinas está directamente relacionado a la poca expresión, a la baja expresión de estas quimiocinas. Entonces, los microRNAs que fueron reportados de quimiocinas hacían que las quimiocinas no sean expresas. Entonces, quiere decir que, como les decía, las quimiocinas están relacionadas al control de la enfermedad y en este caso no se estaban expresando. Isso. E aí, o que é legal de enfatizar aqui é a correlação inversa que foi encontrada, embora seja baixa, mas ela aparece aqui como significativa dessa relação de sobreexpressão dos microRNAs que regulam essas quimiocinas e, em compensação, a expressão das quimiocinas estava diminuída. Entonces, lo que podemos observar en los gráficos es una relación inversamente proporcional de cuando hay una sobreexpresión de microRNAs de las quimiocinas, el mRNA de las quimiocinas disminuye. Então, um outro trabalho que foi publicado recentemente é de uma colaboradora nossa, um grupo colaborador nosso, do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Em 2017, eles avaliaram a influência também de outra espécie de Leishmania amazonensis, na infecção de macrófagos murinos, na influência da infecção desses macrófagos na leishmania. En ese trabajo, que fue realizado por un grupo con el cual tenemos colaboración, que es del Instituto de Biociencia de la Universidad de São Paulo, y se estudió Leishmania amazonensis en macrófagos murinos, y se encontró que algunos de estos dos microRNAs, 294 y 1721, podían controlar la expresión del óxido nítrico sintetasa 2
que es parte del metabolismo de la arginina. Então, nesse trabalho, eles avaliaram uma série de 84 microRNAs, e entre esses microRNAs eles encontraram alguns que estavam também sobreexpressos. E nesses microRNAs sobreexpressos, a partir de uma análise in silico, eles viram a predição, a relação predita desses dois microRNAs, 294 e 721, no metabolismo da arginina, mais especificamente alvejando a enzima oxidase induzível, a oxidase 2. Entonces fueron encontrados 84 diferentes microRNAs que estaban sobreexpresados, y que dos de estos, el 294 y el 721, trabajo en análisis in silico, tenían relación con la óxido nítrico sintetasa 2, que es parte del metabolismo de la arginina. Entonces, si estos dos microRNAs están sobreexpresos, quiere decir que van a evitar que el mRNA de este gen se exprese, y es este gen el que va a producir la enzima que produce óxido nítrico, que va a controlar la infección, por lo cual estaría disminuyendo, eliminándose la expresión de esta enzima. Então, o que eles fizeram, de forma resumida, foi avaliar a expressão, o número de cópias de RNA mensageiro para a oxinitricosintase, na presença, né, macrófago, infectados, tanto com a Leishmania pessoensis selvagem, wild type, representado na barra vermelha, quanto com a Leishmania amazonensis knockout para a arginase, que é uma enzima importante para a sobrevivência da leishmania. Entonces, una vez que fue hecho el análisis in silico, se pasó a hacer el análisis de expresión de este gen. Entonces podemos ver que este gen, tanto en la forma normal como en la forma knockout, había una diferencia entre las expresiones. O que é importante enfatizar aqui é o seguinte: a expressão, o número de cópias desse RNA mensageiro para a oxidosintase, ele estava maior quando se infectava células com a cepa nocauteada. Entonces, el aumento de la expresión de este microRNA, de mRNA de la enzima, se encontraba durante las infecciones con una especie de knockout para la producción de óxido nítrico. Então, esse foi um ponto importante para a gente entender que a Leishmania amazonensis knockout, ela induz, na verdade, a resposta dos macrófagos aumentar o número de cópias do RNA para a oxinitricosintase, e isso foi observado, mas ainda quando se via a produção do óxido nítrico. Entonces, no solamente se analizó la expresión del óxido nítrico sintetasa, sino también se vio la producción directa del óxido nítrico. Entonces se está analizando la enzima, la expresión de la enzima, y también el producto final, que es el óxido nítrico. Y se ve que tiene el mismo patrón que en la expresión de la enzima. Isso. Esse caso foi feito principalmente de fluxo, e a partir daí a gente pode observar que em 4 horas de infecção há uma produção do óxido nítrico acentuada em relação dos macrófagos que são infectados com a cepa knockout em relação à cepa wild type, tanto no percentual de células que produzem óxido nítrico, quanto a
quantidade de óxido nítrico produzido. Entonces, esta leishmania era knockout para la enzima arginasa, que es justamente la que va a transformar la L-arginina en óxido nítrico, y podemos ver que esta knockout a las 4 horas en la infección del macrófago, la producción de óxido nítrico es mayor, evidenciando que no es la producción propia de la leishmania, sino de la célula infectada. E a partir daí, a análise dos micro-RNAs foi feita, desses 84 micro-RNAs, a partir deles foram encontrados alguns que estavam sobreexpressos, né? E esses dois micro-RNAs, o 294 e o 721, eles foram destacados exatamente por se relacionar com a enzima sintetizadora do fosfolípido. Então, o próximo passo aqui foi inibir a ação desses micro-RNAs para entender o que aconteceria. Entonces, después se encontró que estos microRNAs que estaban expresos también en estos experimentos, se pasó a intentar controlar la expresión de estos microRNAs, a controlar la expresión para ver cuál era el efecto sobre la producción de óxido nítrico, sobre la expresión del gen. E, de fato, o que foi encontrado que quando o microRNA é inibido, nesse gráfico A, a gente vê aqui a inibição tanto em 30 nanomolar quanto em 100 nanomolar, quanto maior a concentração do inibidor, maior a inibição. Entonces se encontró que las concentraciones del inhibidor, en este caso de 294, a mayor concentración del inhibidor, este microRNA realmente era menos expreso. E a partir daí foram feitas exatamente as análises a respeito do óxido nítrico. Então, nos próximos gráficos, no B e no C, a gente observa o número de cópias do mRNA e o gene sendo expresso. Então, na concentração de 30 e na concentração de 100 nanomolar do inibidor, a gente observa esses genes sendo expressos de forma significativa. Entonces, cuando analizamos la expresión de la óxido nítrico sintetasa, la proteína, la enzima y la producción de óxido nítrico, utilizando estos inhibidores, disminuye, claro, el número de microRNAs y aumenta el número de copias del gen NO2, así como la producción de óxido nítrico. E, a respeito, no gráfico B, a gente tem exatamente a produção do óxido nítrico, que também está aumentada nessa concentração do inibidor. E no gráfico E, a gente vê a diminuição da infectividade da cepa nocauteada. Entonces, en el gráfico B y en el gráfico E podemos ver que en efecto hay un aumento de la expresión de la enzima, de la NO2 y que el parasitismo disminuye aquí en el gráfico E. El parasitismo ha disminuido cuando aumenta la expresión de esta enzima. Então, da mesma forma, para o microRNA 721, a inibição foi realizada no gráfico F, e da mesma forma a gente vê nos gráficos G e H a expressão do gene NOS2, da óxido nítrico sintase 2, e a gente vê uma diminuição um aumento do óxido nítrico, na verdade, na concentração de 100 nanomolar e uma diminuição da infecção nas duas concentrações. En el caso del microRNA 721, a pesar de tener diferencias con las concentraciones y los niveles de aumento de la expresión del gen, también se encuentra el efecto. Entonces el efecto es que aumenta la expresión del gen en diferentes concentraciones
Y el efecto sobre el parasitismo es que en la imagen J el parasitismo disminuye. Então, a conclusão aqui desse artigo, ele indica que a ginásio, estando nocauteada na cepa de Leishmania madurensis, é um impedimento para que a cepa, de fato, se multiplique dentro do macrófago. E esses microRNAs são importantes exatamente para que a infecção ocorra. Entonces, en este caso podemos ver que estos dos microRNAs van a tener un efecto sobre la expresión del óxido nítrico sintetasa y por tanto son importantes para la infección. Então, a partir desses resultados, desde 2013 a 2017, entre esses resultados, na verdade, a gente começou a estudar o que acontece com esses macrófagos quando eles estão infectados com Leishmania brasiliensis. Então, considerando que os parasitas conseguem, de fato, alterar o perfil de microRNAs em macrófagos, que no Brasil a Leishmaniose segmentar americana é causada majoritariamente por Leishmania brasiliensis e que os fatores que causam lesão cutânea não estão ainda esclarecidos, nós nos perguntamos qual seria o perfil de os microRNAs expressos em macrófagos infectados pela cepa, pela espécie classificada Leishmania brasiliensis. Teniendo en consideración estos trabajos previos, pasamos a investigar en la especie Leishmania brasiliensis si tendría también efectos sobre los microRNAs y la presión en los macrófagos, ya que Leishmania brasiliensis es de gran importancia para Brasil en cuanto a esta enfermedad. Então, a nossa abordagem metodológica envolveu ensaio de infecção in vitro, onde foram diferenciadas essas células de linhagem, uma nossa linhagem para HP1. Essas células, depois diferenciadas, elas foram infectadas com Leishmania brasiliensis e, depois do tempo de infecção e pós-infecção, elas foram submetidas à extração de RNA total em 2 tempos, para que se chegasse a uma possível modulação dos microRNAs. Para analizar los efectos de Leishmania brasiliensis utilizamos células THP1, que son células humanas, una línea de células humanas que son monócitos y que tienen que ser transformadas con PMA en macrófagos. Fueron infectados por Leishmania en una proporción de 5:1 por 4 horas y se sometió luego de este tiempo a la extracción de RNA total tanto en 6 horas después de la infección como 24 horas después de la infección. Então, o RNA total que foi extraído desse material, ele foi submetido a uma transcrição reversa, e nós obtivemos o DNA complementar, e esse DNA complementar foi submetido a uma PCR em tempo real, utilizando-se uma placa previamente montada da CART, que tem esses 84 microRNAs relacionados a eventos de resposta inflamatória e autoimunidade. Estos mRNAs extraídos fueron convertidos en cDNA y después analizados por real time utilizando un kit y una placa que tiene microRNAs, que analiza microRNAs relacionados a la respuesta inflamatoria autoinmune. Então, esse é o desenho da placa. É uma placa, como eu falei, previamente montada, onde a gente tem os 84 microRNAs, né, e os controles que são necessários para a reação ocorrer. Esta placa, que es parte del kit, analiza 84 microRNAs. Entonces, en toda la placa están distribuidos estos 84 microRNAs que ya están descritos para las vías inflamatorias. E depois desses resultados obtidos da PCR em tempo real, nós passamos para a fase de definição de alvos da análise em si
utilizando o software Dynamic Path versão 3. Los resultados que se obtuvieron de la expresión de estas placas por PCR en tiempo real fueron analizados en el software que es propio del kit Diana Tools. E a partir daí, desse software, nós verificamos como é que estavam as interações preditas entre micro-RNAs expressos, significativamente expressos, e os possíveis mRNAs que eles podiam alvejar dentro da via de leishmaniose. Entonces, en la predicción in silico de los microRNA sobreexpresos, pudimos aislar algunas vías que pueden estar relacionadas a la infección por Leishman. Então, a partir disso, alguns dos nossos resultados nós obtivemos, como falei anteriormente, nós fizemos essa avaliação tanto em 6 horas após a infecção, quanto em 24 horas após a infecção. Entonces aquí encontramos algunos microRNAs que están sobreexpresos en los diferentes tiempos, tanto en 6 como 24 horas. Então, nós temos aqui 4 grupos de microRNAs. O grupo A ele é um grupo onde os microRNAs estão tão regulados nos 2 tempos. O grupo B é um grupo onde os microRNAs estão mais regulados em 6 horas e down regulados em 24 horas. En el grupo A encontramos que tenemos microRNAs que están poco expresos, que disminuyen la expresión en los 2 tiempos, y en el grupo B que está poco expreso a los 6 y aumenta a los 24. Ao contrário, Amanda. Aumenta a los 6 y disminuye a los 24. Isso aí. O grupo C é exatamente isso, é aumentado em 24 horas e diminuído em 6 horas. El grupo C es el que aumenta a las 24 horas y disminuye a las 6 horas. E o grupo D é formado pelos microRNAs que estão sobreexpressos em ambos os tempos. En el grupo D se observa que son los microRNAs que están mayor expresos tanto en el eje de las 24 como de las 6 horas. E aí, a partir desses microRNAs que foram significativamente expressos, nós procedemos às análises preditivas de onde esses microRNAs estariam, de que genes esses microRNAs estariam alvejando dentro da vida de leishmaniose. Entonces, a través de estas predicciones, logramos detectar algunos genes que podrían estar relacionados a las diferentes modificaciones que se dan durante la infección. Então, a partir dos 4 grupos que eu falei no gráfico anterior, a gente tem microRNAs down-regulados alvejando, na verdade, a série de microRNAs alvejando tanto genes relacionados a complexo de histocompatibilidade. Entonces, de los 4 grupos de genes, se encontró que hay un grupo relacionado a la expresión de los HMC, que son los complejos de histocompatibilidad mayor. Há microRNAs alvejando, por exemplo, genes relacionados a citocinas como TGF-beta, IL-10 e interferon gamma. Y otro grupo de microRNAs que tienen su efecto sobre citocinas, como IL-10, interferon gamma y TGF-beta. E há também microRNAs que se relacionam de forma predita com moléculas relacionadas à biosinalização. También encontramos que hay
microRNAs que in silico están relacionados a factores de bioseñalización interna. Esses foram os resultados que nós encontramos in vitro. Só que, como eu falei antes, existe possibilidade desses microRNAs serem secretados, né? Então, nós começamos a nos perguntar qual seria o perfil de microRNAs em plasma de pacientes em diferentes estados clínicos. Entonces, estos microRNAs encontrados, que eran importantes, fueron en las infecciones in vitro. Entonces, pasó también a analizar si estos microRNAs pueden ser encontrados en el suero de pacientes con la enfermedad. Então, a partir dessa pergunta, nós procedemos a fazer os experimentos, onde nós obtivemos amostras de plasma de pacientes com doença ativa, pacientes curados espontaneamente, que são os pacientes que obtiveram a cura clínica sem necessidade de medicamento, e de um grupo não infectado que foi nosso controle. Entonces pasamos a analizar el suero de la sangre de pacientes con la enfermedad activa, con pacientes que han tenido cura espontánea y pacientes que estaban sanos en control. Então, a partir dessas amostras de plasma, nós obtemos o RNA total também, que foi submetido àquele mesmo processo de síntese de DNA complementar. Entonces se realizó también un proceso de purificación del RNA y la formación del cDNA, del DNA complementario. E esse cDNA precisou ser pré-amplificado devido a pouca quantidade de material obtido, né, que é esperado. Embora seja estável, existe pouca quantidade no quadro desses pacientes. Por ser el origen de la muestra de suero de pacientes, era posible encontrar poca cantidad de microRNA, que fue lo que sucedió. Había poca cantidad de microRNA, por lo cual se hizo un pase previo de preamplificado para aumentar el volumen de la muestra y luego realizar el real time, igual que en el experimento in vitro, en las mismas placas y el mismo equipo. Então, nós também procedemos à predição de alvos, né, nessas mesmas amostras, utilizando o mesmo software. Se realizó el mismo análisis in silico que se hizo en las muestras in vitro, en el caso de la paciente. E aí, a partir disso, nós obtivemos resultados da expressão nativa desses microRNAs. Então, nós comparamos os pacientes entre si e os pacientes em relação ao grupo controle. De antemão, os pacientes em relação ao grupo controle não tiveram, isso foi algo que nós não esperávamos, eles não tiveram diferença significativa entre si na expressão das moléculas que nós analisamos. En el caso de comparar las muestras de pacientes con cura espontánea y los pacientes sanos, no se encontró que exista una diferencia en los microRNAs que habían sido analizados. Na verdade, foram os pacientes com doença ativa que não tiveram diferença significativa em relação ao grupo controle. Pacientes curados espontaneamente, como dá para ver no gráfico, a gente vê alguns pontos em vermelho que são os microRNAs autorregulados e os pontos em verde representam os microRNAs que estão não regulados. Entonces los pacientes que tenían la enfermedad son los que están siendo utilizados como control para la expresión. Não. Os pacientes com doença ativa foram os pacientes que não tiveram expressão relativa significante em relação ao grupo controle. Então, eles tiveram uma expressão muito similar entre os grupos pacientes com doença ativa e grupo controle, tiveram expressão similar. Entonces los pacientes que tenían la enfermedad activa
Los microRNAs no tenían relación con los del grupo control. Isso, não tiveram diferença significativa No había una diferencia significativa entre ellos. em relação ao grupo controle. Porém, quando nós comparamos os pacientes curados espontaneamente em relação ao grupo controle, foi o que aconteceu, existiram microRNAs upregulados, pintados em vermelho no gráfico, e microRNAs não regulados, pintados em verde. En la comparación entre los que tuvieron cura espontánea y los sanos con el grupo control, los verdes podemos observar que son los que tienen mayor expresión y los rojos los de menor expresión. Quando a gente compara os pacientes curados espontaneamente em relação aos pacientes com doença ativa, a gente encontra uma quantidade ainda maior de microRNAs que estão sendo significativamente presos. En la comparación entre el paciente de cura espontánea y el paciente con la enfermedad activa, hay un mayor número de microRNAs, en este caso también verdes, microRNAs mayores expresos, y los rojos los que tuvieron una restricción. É o contrário. Os vermelhos têm maior expressão e os verdes têm menor expressão em relação ao grupo de pacientes com doença ativa. Los pacientes con la enfermedad activa, podemos observar que tienen una mayor expresión, y los rojos que tienen menor expresión. E aí, como conclusões a respeito dos nossos resultados, é que nós já precisamos validar essas interações, né? Então há que fazer testes funcionais de inibição e superinhibição dos microRNAs. Entonces esas predicciones tenían que ser validadas. Entonces fueron validadas entre lo que encontramos para inhibición y superexpresión, como veíamos en los trabajos anteriores, que había inhibición para ver el efecto. Os pacientes por espontânea, pelos resultados que foram apresentados, os microRNAs parecem ser importantes no processo de cura espontânea em si. En los pacientes con cura espontánea, estos microRNAs que fueron encontrados parecen que son importantes para este efecto que es la cura espontánea de la enfermedad. E uma avaliação que nós pretendemos realizar é se de fato esses microRNAs eles funcionam nos processos de comunicação celular, uma vez que eles podem ser secretados pelas células. Entonces, estos microRNAs que encontraron que son importantes van a ser estudiados para ver si llevarían alguna señal de comunicación fuera de las células. Então, eu agradeço a atenção e me coloco à disposição para esclarecimentos. Muito obrigada. Marina, aqui as pessoas do colégio estão te agradecendo por a tua palestra. Obrigado pela sua atenção. Eu que agradeço novamente, é uma honra e muito obrigada. Muito obrigada. Gracias. Gracias. Bien.